Cuando regresé a casa después de un viaje de trabajo de 2 días, el aire del apartamento me pareció extrañamente estancado, como si algo pesado se hubiera posado sobre las paredes y no las dejara respirar. La sala estaba oscura. Solo un tenue rayo de luz proveniente de la cocina caía sobre el parquet. Llamé a Tristan, pero nadie respondió. El silencio era extraño y cauteloso, como si ya no quedara el acostumbrado calor en esas paredes. Al pasar por el estudio, noté una línea de luz escapando de debajo de la puerta. Era extraño. Tristan solía salir enseguida cuando llegaba. Toqué a la puerta y al no recibir respuesta, la abrí con cuidado. Estaba sentado en el escritorio, apoyado en los codos, con el ceño profundamente fruncido, casi absorto en sus pensamientos. «Tristan, ¿estás bien?» Entré en la habitación y me acerqué un poco más. Él se estremeció, y sin levantar la cabeza, murmuró: «Todo está bien. Solo trabajo. Mucho trabajo». Su voz sonaba apagada, como si no estuviera preparado para verme ni para hablar conmigo. ¿En serio? Intenté captar su mirada, pero él miraba a través de mí, fijando la vista en los papeles sobre la mesa. ¿Ocurrió algo importante? No, nada, respondió bruscamente con un tono de impaciencia en la voz. Solo estoy cansado. Dame un minuto, ¿sí? Sus palabras resonaron en mi cabeza. Algo en mí se tensó. Ese no era el Tristan al que estaba acostumbrada. Siempre había sido reservado, pero nunca tan frío y distante. Salí del estudio, dejándolo solo, pero la extraña sensación no me abandonaba, como si me estuviera perdiendo de algo importante. En la cocina, mientras preparaba una taza de café, no podía dejar de pensar en él. Tristan siempre había sido un hombre de palabra, un hombre de acción. Era de los que no compartían sus problemas hasta que ya no podía controlarlos, y eso siempre me había parecido una de sus fortalezas. Pero ahora sentía que bajo esa calma se escondía algo más, algo que no estaba dispuesto a contarme. ¿Qué sería? Tomé un sorbo de café y traté de justificar su comportamiento con cansancio, posibles dificultades en el trabajo, pero dentro de mí crecía una sensación de que había surgido una barrera invisible entre nosotros. Extrañaba su atención, su calidez, y de repente me di cuenta de cuánto echaba de menos. La cercanía. Tal vez este viaje me había hecho darme cuenta de que Tristan y yo nos habíamos convertido en simples compañeros de techo, viviendo bajo el mismo techo, pero hace tiempo que habíamos perdido el hilo que nos unía. Con estos pensamientos, me inscribí en entrenamientos personales en un club cerca de la oficina, con la esperanza de distraerme de todas mis preocupaciones y darme algo de tiempo para mí misma. El primer día de entrenamiento me recibió Xavier, un hombre alto, ágil como un resorte, con una sonrisa abierta y una mirada amigable. Parecía que con una sola mirada podía penetrar en los pensamientos de cualquiera que estuviera frente a él. Lucía, ¿verdad? Soy Xavier. ¿Lista para trabajar un poco en ti misma? Su voz era cálida y relajada, como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, claro. Sonreí, aunque mis pensamientos aún vagaban lejos. Xavier no hizo preguntas, solo me indicó una máquina libre. Me pasó el peso y comenzó a explicar los ejercicios de manera fácil y natural. Él sentía el ritmo de mi cansancio. Sabía cuándo darme ánimos, cuándo lanzar una broma. Entrenábamos en silencio, pero ese silencio no era pesado. Era algo natural, casi acogedor. Lucía, estás en muy buena forma, comentó cuando terminé el ejercicio. Pero algo me dice que no estás aquí solo por el fitness. Me reí, sin pensar que él pudiera ver tan fácilmente algo que ni yo misma había terminado de entender. Tal vez sí necesitaba distraerme, olvidar la tensión que había surgido en casa. ¿Crees que puedes verme por completo? Sonreí, aunque sabía que había algo de verdad en sus palabras. A veces, se sonrió, pero en su mirada había algo más que simple ligereza. Parecía comprender mi estado, y esa atención, su mirada cálida y amistosa, de repente me reconfortaron. Después del entrenamiento, salí del club con una ligereza que no sentía hacía tiempo. Xavier sabía escuchar, incluso cuando guardábamos silencio, y eso traía un extraño alivio. Me sentía más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo.
Esos encuentros me daban algo importante, esa chispa emocional que surgió inesperadamente, pero que ya había quedado conmigo, como una fuente secreta de calor. Al llegar al gimnasio para la siguiente sesión, Xavier ya estaba allí, esperándome, observando con esa serenidad habitual mis preparativos antes de comenzar. Su presencia había empezado a parecerme extraordinariamente acogedora y familiar, como si siempre hubiera estado en mi vida, solo esperando el momento adecuado para aparecer. Estás un poco tensa otra vez, comentó, alcanzándome las pesas. ¿Quieres hablar? Puedo ser tu entrenador, o simplemente un oyente. Su franqueza y sinceridad siempre me descolocaban, pero hoy algo en mí había cambiado. Quizás era el cúmulo de pensamientos que no había podido compartir con nadie. A veces, comencé dudando, puedes vivir con alguien durante años y sentirte sola. Xavier asintió sin interrumpirme. Continué, dejando que las palabras salieran sin esfuerzo. Tristan y yo llevamos juntos muchos años, y creo conocerlo como a mí misma, pero en algún momento empecé a preguntarme si él realmente me conoce. ¿Entiendes? Lo entiendo, respondió en voz baja. A veces la persona está ahí, pero parece estar lejos, como si se hubiera encerrado en un mundo aparte. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Era una sensación extraña, como si le hubiera abierto una puerta que usualmente mantenía cerrada para cualquiera. A veces, suspiré, sintiendo el peso de mis propias palabras. Siento que en estas paredes solo soy una sombra, y que mis verdaderos sentimientos y pensamientos ya no importan a nadie. Puedo imaginarlo, dijo Xavier en tono comprensivo, su voz cargada de entendimiento. Y mereces algo más que ser una sombra. Sus palabras me quemaban y sanaban al mismo tiempo. En esas pocas frases estaba todo el apoyo que deseaba escuchar, sin expectativas ni juicios. Por primera vez en mucho tiempo, no quise contenerme. Al terminar el entrenamiento, me dirigí al vestuario, reflexionando sobre lo que había pasado. Habíamos hablado tan abiertamente, como si no existieran barreras entre nosotros. De repente, la puerta se abrió y Xavier entró. Me giré de golpe, un poco desconcertada, pero su mirada era suave y profunda, como el mar al atardecer. Sé que esto es inesperado, dijo él, deteniéndose junto a la puerta. Pero algo en ti me atrae. Siento que tú también lo entiendes. Nuestras miradas se cruzaron y ambos supimos que las barreras que debían existir en ese momento parecían innecesarias. En su mirada no había prisa ni falsedad. Todo se sentía tan natural que parecía que el mundo se desvanecía a nuestro alrededor. Sin pensarlo, di un paso adelante y nuestros labios se encontraron. Fue breve, apenas un roce, pero suficiente para darme cuenta de que algo había cambiado. Ese beso fue como una conversación silenciosa, una promesa que ambos no nos atrevíamos a poner en palabras. Me aparté rápidamente, sintiendo mi corazón golpear con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. Perdón, susurré, un poco abrumada y confundida. Pero Xavier sonrió y bajó la mirada. No, soy yo quien debería disculparse. Solo que a veces es difícil ser solo un amigo cuando deseas algo más. No respondí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y me quedé allí, sin saber cómo volver a mirarlo. Camino a casa, sentía que el mundo entero había cambiado, y esta nueva realidad era mucho más aterradora de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi corazón y mi mente estaban en conflicto, dividiéndome entre el deber y la libertad. La sensación del beso no me dejaba en paz. ¿Qué había sido eso? ¿Y por qué había permitido que sucediera? Al pensar en Tristan, sentí una punzada de culpa. Su calma, su seguridad, su racionalidad siempre habían creado un mundo estable y confiable para mí. Pero, como estaba descubriendo, ese mundo ya no era suficiente, y me costaba admitirlo. Él no podía ser como Xavier. Tristan tenía su propia verdad, estricta y reservada, pero le faltaba la apertura que había sentido con Xavier. Quizás Tristan podría entenderme, si tan solo quisiera, o pensaba que podría. Pero algo siempre quedaba sin decir, oculto.
Todo lo que él no expresaba llenaba nuestras habitaciones de un silencio en el que yo me iba disolviendo. Al llegar a casa, él no estaba en la cocina ni en la sala. Mi mano se deslizó automáticamente hacia mis labios, queriendo borrar el rastro de aquel recuerdo del beso. Pero en lugar de eso, el toque solo quedó más grabado en mi mente. Cada día sentía que el abismo entre Tristan y yo se hacía cada vez más grande. Él comenzó a notar los cambios en mí, y aunque no expresó sus sospechas con palabras, sus miradas, que antes parecían llenas de calidez, ahora eran cautelosas y desconcertadas. Esa sensación de cercanía distante, cuando estás al lado de alguien pero ya no con él, era insoportable. Una mañana, mientras me preparaba para ir a entrenar, él, como si fuera casualidad, comentó: «Has estado fuera de casa muy seguido, Lucía. ¿Todo va bien?». Su tono era suave, pero en él se escondía algo doloroso. «Claro», respondí, intentando sonar despreocupada. «Simplemente decidí dedicarme un poco más de tiempo a mí misma». Él asintió, pero noté una sombra en sus ojos que me acompañó todo el día. Era la mirada de alguien que siente que está perdiendo algo, pero no sabe cómo retenerlo. No podía permitirme pensar en ello demasiado tiempo. Xavi y yo habíamos planeado desde hacía tiempo un viaje a una exposición en Sitges. Era una de mis ciudades favoritas, con sus callejuelas estrechas, el sonido del mar y los acogedores cafés donde uno podía perderse. Parecía que ese lugar había sido creado para sentir de nuevo la libertad. Cuando llegamos, el sol se ponía sobre el mar, bañando el cielo de un dorado suave. Caminamos lentamente por las salas de la exposición, observando las pinturas, y de pronto me di cuenta de que junto a Xavi no necesitaba fingir. Podía hablar de sus sueños, de su pasado, de sus pérdidas, y en ello había algo atractivo, incondicional. Él compartía conmigo sus miedos y sus sueños, y me sorprendí al darme cuenta de que eso nos unía más que todo lo que había en mi relación con Tristán. ¿Alguna vez te has preguntado?, dijo Xavi, mirando una de las pinturas que mostraba un mar embravecido. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Supongo que lo mismo que todos, murmuré, pero de inmediato comprendí lo lejos que estaba eso de ser verdad. Aunque, no, quiero algo real, sincero. Quiero que alguien me conozca de verdad. Xavi asintió, y en sus ojos capté la misma nostalgia que en mí. Tocó mi mano con cuidado, un gesto ligero, apenas perceptible, pero que me inundó de calidez. Cuando volvimos a Barcelona, en mi interior reinaba el caos. Sabía que lo que sentía por Xavi era verdadero, profundo e inexplicable, pero el sentimiento de culpa hacia Tristán me desgarraba por dentro. Deseaba recuperar nuestra relación anterior, y tal vez eso era lo que Tristan percibía. A la noche siguiente hizo algo que me dejó desconcertada. Sugirió que fuéramos juntos un fin de semana fuera de la ciudad. ¿Por qué no vamos a la costa?, preguntó con incertidumbre durante la cena, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Hace tiempo que deberíamos haber pasado tiempo juntos. Solo tú y yo. No supe qué responder de inmediato. Sus palabras me afectaron porque me di cuenta de lo poco que nos habíamos dedicado mutuamente últimamente. En sus ojos veía un deseo tenue, pero sincero, de cambiar lo que había pasado entre nosotros, de recuperar a esa Lucía que él alguna vez conoció y amó. «Está bien», respondí, esforzándome por sonreír. «Vamos». Esas palabras me costaron, pero al mismo tiempo me trajeron un extraño alivio. De pronto entendí que Tristan también necesitaba apoyo, que tras sus murallas se ocultaba su propia inseguridad y miedo de perder lo que teníamos. Dentro de mí se arremolinaba un torbellino de contradicciones. Su mundo suave y familiar, donde me sentía segura, y la sinceridad de Xavi, su atención viva y renovadora. Esa noche apenas dormí, pensando en lo que vendría. Tristan y Xavi, dos mundos opuestos, cada uno de los cuales me daba algo importante, algo sin lo cual mi vida no estaría completa. Después de aquel viaje, noté cambios en Tristan. Empezó a buscar más conversaciones, a hacerme preguntas, como si intentara conocerme de nuevo. Por la mañana, al preparar el café, me sonreía como antes, y parecía querer recuperar la calidez de antes.
Por un momento, incluso quise creer que todo realmente podría volver a ser como antes. Pero al mismo tiempo, en sus intentos sentía cierta cautela, una tensión, como si tuviera miedo de decir algo inapropiado o de asustarme. Una noche, me propuso ver una película, dejando el teléfono a un lado, como si subrayara que hoy yo era lo más importante para él. Nos sentamos juntos en el sofá, y su mano tocó la mía, tímidamente. Fue un gesto dulce, pero de algún modo ajeno. Me encontraba pensando en cómo me faltaban las emociones intensas que experimentaba junto a Xavi, su ligereza y naturalidad. Lucía, dijo Tristan de repente, sin apartar la mirada de la pantalla, ¿eres feliz conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa, y no supe qué responder de inmediato. Mis pensamientos se dispersaron, como hojas al viento, pero me obligué a sonreír y a sentir, tratando de ocultar mis propias dudas. Claro, respondí, aunque sentí que mis palabras sonaban poco convincentes. Tristan no insistió, pero su intento de mostrarse atento dejó en mí un extraño sabor. Parecía que estaba luchando consigo mismo, incapaz de abrirse por completo. Quizás su reserva no era algo deliberado, sino simplemente parte de su carácter, esa misma cualidad que siempre había sido para mí a la vez atractiva e inaccesible. Al día siguiente, después de entrenar, Xavi me detuvo en el pasillo. Su rostro mostraba una sonrisa enigmática, y antes de que pudiera decir algo, me tendió una pequeña caja. Esto es para ti, dijo, visiblemente apenado. Solo un recuerdo de nuestro viaje. Pensé que te gustaría. Dentro encontré una fina pulsera de plata, lacónica y elegante, como hecha para no llamar demasiado la atención, pero al mismo tiempo era algo muy personal. Cuando me la puse, la pulsera rodeó mi muñeca con facilidad, como si siempre hubiese sido parte de ella. Gracias, Xavi. Es realmente hermosa. Sonreí, sintiendo ligereza y una cálida gratitud. Me miró con una mezcla de seriedad y espontaneidad, casi infantil. Lucía, dijo suavemente, quiero que sepas que estoy aquí. No tengo prisa y no pretendo forzarte, pero si alguna vez necesitas apoyo, siempre puedes contar conmigo. Esas palabras quedaron en mí, despertando sentimientos contradictorios. No podía rechazar lo que sentía al estar con Xavi, pero tampoco podía permitirme entregarme completamente a esos sentimientos. Dentro de mí, una auténtica tormenta estallaba, y en un intento por calmarla, me reuní con una amiga para tomar una copa de vino. Últimamente he estado pensando mucho sobre mi relación. Comencé con cautela, evitando entrar en detalles. Mi amiga Marina, siempre perceptiva, me observó atentamente, tratando de entender lo que había detrás de mis palabras. Verás, continué, eligiendo las palabras con cuidado. Siento que me falta algo, algo que parece que nunca volverá. Tristan y yo nos hemos vuelto como dos vecinos, no sé cómo explicarlo. Marina asintió, y su expresión se suavizó. Escucha, Lucía, tal vez simplemente están atrapados en la rutina. Eso les pasa a todos. A veces deseamos algo nuevo, pero eso no significa que tengamos que quemar todos los puentes. ¿Estás realmente dispuesta a destruir todo por lo que sientes ahora? Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que regresé a casa. En mi cabeza resonaba la pregunta, ¿qué es lo que realmente busco? No podía negar que me atraían la ligereza y apertura de Xavi, pero también valoraba la seguridad y tranquilidad de Tristan. Mi corazón se dividía entre ambos, como si tuviera que elegir solo un camino, pero sin poder tomar esa decisión. A solas, me quedé mirando la pulsera en mi muñeca, y en ese delgado hilo de plata, de pronto vi reflejados mis propios sentimientos. Un lazo invisible que me unía a Xavi, sin impedirme permanecer al lado de Tristan. Una noche, cuando ya había regresado a casa y me disponía a pasar el resto del día con un libro, Tristán se acercó a mí con la misma inseguridad con la que había intentado restablecer contacto entre nosotros en los últimos días. En su rostro se leía una cautela, y me descubrí pensando que en su mirada había algo vulnerable, casi tímido. Lucía, dudó, como si reflexionara si debía continuar. Pero luego, tras respirar profundamente, habló. Pensé que no nos vendría mal una velada solo para nosotros dos. Solo una cena, como antes. Lo miré sorprendida.
sintiendo un leve estremecimiento. Tristán rara vez hacía propuestas así. Normalmente los gestos románticos no eran su fuerte, y este intento, por extraño que pareciera, me resultó conmovedor. Más tarde, durante la cena, me habló de sus pensamientos, sueños y compartió recuerdos de nuestro pasado. Aunque construía la conversación con torpeza, su voz estaba llena de calidez y una emoción indescriptible. Parecía que realmente deseaba recuperar aquello que se había perdido entre nosotros. Sentí su sinceridad, y eso me conmovió más de lo que esperaba. Lucía, pronunció suavemente mirando su copa. Sabes que para mí siempre has sido más que solo mi esposa. Eres la persona con la que quiero enfrentar todas las dificultades y alegrías. En sus palabras percibí una ternura extraña, y eso me recordó a aquellos primeros años, cuando apenas comenzábamos nuestro camino juntos. Sabía que no estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, y me costaba aceptar que ahora se esforzara por mí. Pero, pese a todo, no podía deshacerme de la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Más tarde, al quedarme sola en la quietud de la habitación, me di cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, todavía sentía que algo me faltaba. Parecía que entre nosotros se había abierto un abismo insuperable, lleno de silencios y de palabras no dichas, del que era imposible escapar. La noche siguiente decidí distraerme y fui a una exposición en un club cercano. El arte siempre había sido algo especial para mí, y quizás esperaba encontrar alguna respuesta entre colores y sombras. Al entrar en la sala principal, estaba medio vacía, y observaba los cuadros con interés cuando sentí que alguien se acercaba silenciosamente. Me giré, y encontré la mirada cálida y viva de Xavier. Lucía, no esperaba encontrarte aquí. Su voz era suave, como si temiera romper la magia del momento. Empezamos a hablar, y parecía que el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Xavier compartía con facilidad sus pensamientos, su visión de la vida, lo que para él era importante. Esa sinceridad me envolvía, como una manta cálida, brindándome una sensación de comprensión y cercanía que me había faltado últimamente. No sé qué pasó en ese momento. Tal vez fue algo efímero, pero cuando ambos guardamos silencio y nuestras miradas se encontraron, sentí una atracción hacia él que me sobrepasaba. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía oír su respiración. Se inclinó hacia mí lentamente, y no aparté la mirada. Nuestro beso fue silencioso, pero profundo. No fue un impulso casual, y sabía que ese momento lo cambiaría todo. Por un instante, olvidé todo. Mis obligaciones, los pensamientos que me perseguían. Solo existía él, esa persona que me daba aquello que tanto me faltaba en la vida. Cuando regresé a casa, llevaba dentro un verdadero torbellino. Veía los intentos sinceros de Tristán por devolvernos al pasado, y me conmovían. Pero a su lado aún sentía ese vacío del que ya no podía escapar. En eso radicaba el agudo contraste entre ellos. Tristán era estable y confiable, pero a veces esa confianza se sentía casi como un muro de piedra. En cambio, Xavier era vivo, sensible, dispuesto a abrirse sin preguntas, sin miedo a ser vulnerable. Comprendí que entre Xavier y yo había surgido una cercanía emocional especial, una que nunca había existido con Tristán. Era algo nuevo, desconocido, que cambiaba cada vez que lo veía. Escuchaba su voz, lo sentía cerca. Llegué al club con una firme decisión: ponerle fin a mi relación con Xavier. Sabía que nuestra conexión había empezado a socavar todo lo que tenía con Tristán. Sentía que, si lograba terminarlo ahora, tal vez Tristán y yo podríamos recuperar lo que habíamos perdido y dejar este confuso episodio atrás. Cuando entré, Xavier ya me esperaba en su oficina, apoyado en el escritorio y mirando por la ventana. Su presencia me resultaba tan familiar y acogedora que, al pararme en la puerta, sentí por un instante lo difícil que sería romper todo esto. Se dio la vuelta, y en su mirada vi una ternura cálida que me encogió el corazón. «Lucía», murmuró, como si hubiera leído mis pensamientos. «Xavier, yo...» Las palabras no salían. Sabía que debía explicárselo todo, pero con cada segundo, mientras me miraba, mi resolución se debilitaba. «Tenemos que...»
terminar con esto. Esperaba objeciones, pero él solo me miró, con el rostro tranquilo y los ojos llenos de comprensión. Se acercó, tomó suavemente mis manos y, sin decir una palabra, me miró de tal forma que sentí que todos mis sentimientos salían a la superficie, como si estuviera delante de él completamente expuesta y vulnerable. Lo entiendo, dijo al fin, con voz suave y cálida. Pero no puedes negar lo que hay entre nosotros. Aparté la mirada, tratando de no sucumbir a ese sentimiento. Sabía que tenía razón, pero también comprendía que si me dejaba llevar por ese momento, ya no habría vuelta atrás. Estaba lista para irme, pero en el último instante él acarició mi rostro y, sin esperar permiso, se inclinó lentamente para besarme. Ese beso fue distinto, consciente, profundo, cargado de todos los sentimientos que había reprimido. En ese instante, todo lo demás desapareció, y me permití saborear cada segundo. Cuando finalmente nos separamos, vi en sus ojos el mismo dolor que sentía yo. No le dije palabras de despedida. Simplemente salí, cerrando la puerta tras de mí, sintiendo que había tomado la decisión más difícil de mi vida. Al regresar a casa, intenté calmarme, pero por dentro todo estaba revuelto. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira, pero aún intentaba ordenar mis pensamientos. Sin embargo, al día siguiente, las cosas empeoraron. Durante el desayuno, en una conversación casual, Tristán, sin saber nada de mis tormentos internos, comentó: Hablé con un colega. Me dijo que te vio en Sitges. No sabía que fuiste allí con una amiga. Por un momento me quedé paralizada, sintiendo que la sangre se me helaba. El corazón se me detuvo. Intenté decir algo, pero Tristán me miraba atentamente, y supe que estaba esperando una respuesta. Tal vez sospechaba más de lo que quería demostrar. Murmuré algo ininteligible, pero vi cómo su mirada se volvía aún más cautelosa. No hizo una escena, pero en sus ojos vislumbré el dolor oculto tras su habitual calma. Esos días fueron una tortura para mí. Sentía como todo mi mundo se desmoronaba, cómo mi engaño se volvía en mi contra. Bajo el peso de la culpa, entendí que no podía seguir así. Tenía que confesarle todo a Tristán, aunque eso significara el fin de nuestra relación. Una noche, reuniendo el valor, me acerqué a él y me senté a su lado. Tristán, necesito decirte algo. Mis palabras temblaban y apenas podía mirarlo a los ojos. Él guardó silencio, esperando, y finalmente le conté todo. Sobre el viaje a Sitges, lo que me había llevado allí, y cómo Xavier y yo nos habíamos perdido en estos sentimientos. Su rostro se mantuvo impasible, pero en sus ojos vi el dolor que intentaba ocultar. Después de esa conversación, ambos sabíamos que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Él no me culpó, pero su silencio fue peor que cualquier reproche. Simplemente nos quedamos sentados en silencio, cada uno en un extremo de la habitación, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que habíamos construido juntos. Pasaron varios días antes de que volviera a saber de Xavier. Me envió un mensaje, breve, pero cargado de significado oculto. Lucía, me han ofrecido un trabajo en otra ciudad. Me voy. Tienes que encontrar tu felicidad, aunque no sea conmigo. Siempre te recordaré. Esas palabras fueron el golpe final, tras el cual solo me quedaba soltar todo aquello que había intentado retener tanto tiempo. Comprendí que me quedaba sola, que ahora no tenía ni a Xavier ni a Tristán. Y aunque esa idea me asustaba, en el fondo sentí algo nuevo. Una extraña sensación de libertad, mezclada con la amargura de la pérdida. Al quedarme sola, entendí que me esperaba un camino desconocido, donde tal vez podría encontrarme de nuevo, pero sin las ilusiones que antes me habían atado. Cuando la conversación con Tristán llegó a su fin, ambos comprendíamos que recuperar el pasado ya era imposible. Nuestra relación se había transformado en algo diferente, ajeno a nosotros mismos, como si cada uno estuviera ahora en su lado de un abismo, incapaces de tender un puente entre nosotros. Él sugirió tomarnos una pausa, darnos tiempo para entender qué es lo que realmente queremos. Su propuesta sonaba lógica, pero en sus palabras se percibía una desesperanza,
como si él ya hubiera aceptado la inevitabilidad de nuestra ruptura. Creo que deberíamos vivir separados, dijo Tristán en voz baja. Su voz temblaba, pero su rostro permanecía sereno, casi impasible. Quizás eso nos ayude a entendernos mejor. Solo asentí con la cabeza, porque no tenía fuerzas para decir nada en respuesta. Ambos sabíamos que esas palabras significaban mucho más que una simple separación temporal. Recogí las cosas que necesitaba para los primeros días y me fui sin mirar atrás, para no darme la oportunidad de arrepentirme. Al día siguiente me encontré con Marina para intentar ordenar mis pensamientos. Ella me escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo lo que había sucedido. En algún momento, sentí que no solo le hablaba a ella, sino también a mí misma, como si al decirlo en voz alta me atreviera a enfrentar lo que temía pensar. «Sabes», dijo ella cuando terminé, «la libertad puede darte muchas cosas, pero no necesariamente felicidad. Querías entenderte a ti misma y ahora tienes esa oportunidad, pero tendrás que aceptar que ese camino no será fácil». Sus palabras me impactaron, haciéndome reflexionar. Marina siempre sabía señalar lo esencial, y en ese momento comprendí que me había dejado llevar demasiado fácil por la ilusión de que la libertad por sí sola me traería felicidad. Pero en realidad, solo me había dejado a solas con mis propios miedos y dudas. Tal vez me había enfocado demasiado en buscar algo nuevo y había descuidado los valores que ya tenía. Pero ahora era tarde para lamentarse del pasado. Me encontraba frente a un futuro completamente distinto, solitario e impredecible. Esa misma noche, recibí un mensaje de Xavier. Su nombre en la pantalla del teléfono desató en mí una oleada de emociones inesperadas. En el breve mensaje decía que siempre había sido honesto conmigo y que se alegraba por mí, independientemente de la decisión que tomara. Sus palabras sonaban a despedida, pero dejaban una sensación cálida de apoyo, como si aún estuviera cerca, aunque kilómetros nos separaran físicamente. Esas líneas me hicieron darme cuenta de que, a pesar de todas las dudas y contradicciones que había experimentado, yo había sido para él algo importante y verdadero. Sentí gratitud por su sinceridad, por los momentos que habíamos compartido. Él había sido parte de mi vida, de mis búsquedas y errores, pero no tenía que ser el objetivo final de ella. Me ayudó a ver que necesitaba algo más, pero al mismo tiempo me dejó libre, dándome la oportunidad de encontrarme a mí misma. Me quedé sola, sintiendo la amargura de la pérdida, pero también un nuevo y casi imperceptible sabor a libertad. Todas mis decisiones me habían llevado hasta este punto, y ahora solo me quedaba seguir adelante, sin saber lo que me esperaba. Tenía la oportunidad de redescubrirme, de entender qué quiero de la vida, qué es realmente importante para mí. El pasado ya no me oprimía, pero tampoco me soltaba del todo. Se había convertido en parte de mi camino, pero ahora me tocaba a mí encontrar la senda por la que seguir adelante.